trabajo hace muchísimo tiempo y que creyó ver, porque creo que fue así, creímos ver luz, ¿no? En algún momento, cuando todo el sistema político decía, estamos de acuerdo, sí, hay que ponerle el foco a la primera infancia, hay que. Y había un proyecto que estaría o estaba por salir. ¿Y qué pasó ahora, diputada? Bueno, todavía está Victoria. Todavía vive y lucha. Todavía vive y lucha, yo no he perdido las esperanzas. Mañana hay una reunión, está en la Comisión de Población y Desarrollo del Senado. Se van a invitar algunas delegaciones de la Facultad de Derecho y creo que UNICEF, así plantearon los legisladores y las legisladoras de esa comisión del Senado. Y como tú decías, todavía no está resuelto, pero bueno, se ha planteado que quizás puede tener algún vicio de inconstitucionalidad, lo cual hasta ahora no lo habíamos observado. Imagínense que este proyecto de ley vino, como tú decías, tuvo una primera discusión en el año 2018, después se archivó, lo quisimos dejar despegado del año electoral. Sí. Fíjense que, como tú decías, en el año 2023, en la Cámara de Representantes, el 4 de octubre, en Diputados, que es la Cámara que yo pertenezco, lo votamos 76 de 86 legisladores de todos los partidos políticos, después de todo un trabajo que en junio me recibió el presidente de la República actual, doctor Lacalle Pou. Tuvimos a instancias de muchos legisladores que forman parte hoy de la coalición de gobierno, que fuimos llegando a acuerdos, aportando a esta discusión. Nos reunimos con el directorio del Partido Nacional, con el Ejecutivo del Partido Colorado, con Cabildo Abierto, con PERI, o sea, con todos los partidos políticos, Partido Independiente, que hoy forman parte del sistema político del país, entendiendo de que este es un tema que de verdad nos deberíamos poner de acuerdo entre todos, un problema estructural que tiene el Uruguay, que la pobreza está concentrada en los hogares donde hay niños, niñas, adolescentes y mujeres a cargo de estos hogares mayoritariamente, que el Estado no estábamos llegando de forma eficiente, que era un proyecto de ley que habría que cuidarlo de cobrarnos cuentas entre unos y otros, porque realmente un país que quiere, yo los venía escuchando, mejorar la seguridad, la trayectoria educativa, los indicadores de salud, los indicadores de convivencia, hoy no es adecuado y éticamente creo que cada uno de nosotros nos debe hacer repensar que lo que estamos haciendo como país no está haciendo lo que realmente están llegando a los hogares donde hay niños, niñas, adolescentes, un país que tiene 800.000 niños y adolescentes y 150.000 hoy viviendo por debajo de la línea de la pobreza, medida por ingresos, porque en infancia, ustedes saben que los niños dependen de los hogares y las características que tienen sus referentes adultos. Entonces tiene que ver mucho las características de los hogares donde viven los niños. Sí, sí, obviamente. Entonces, este proyecto de ley, que la verdad que yo creo que todavía... Repasemos lo medular, ¿le parece, Cristina? Bien. Es un proyecto de ley, Victoria, que organiza, y acá hay muchos que conocen cómo funciona el presupuesto del país, miro al contador Conrado Hughes, que genera un mecanismo presupuestal. Quiero decir dos cosas. Hoy no genera incremento presupuestal y no toca las competencias de las instituciones, ni de la ANEP, ni de ACE, ni del INAU, al contrario. Lo que hace es que reorganiza el funcionamiento del Estado, poniendo en el centro los niños y las características que tienen sus familias, e incita a obliga a crear un gabinete, no es una estructura diferente, no es un nuevo ministerio, cargos, no es un nuevo ministerio, es el gabinete en sus funciones que tienen los ministros, y lo que hace es, fíjate, es incitar a que el presupuesto uruguayo en el 2025, por eso es importante que salga ahora, que ojalá que salga ahora, porque si no vamos a cometer errores históricos que ya tiene el diseño del funcionamiento del Estado y del presupuesto, donde se superponen programas. Yo en el recorrido que tuve con la ministra de Economía actual, con el ex director de OPP, Isaac Alfi, yo tuve una muy buena reunión, porque quien conoce el funcionamiento del Estado uruguayo sabe que hay superposición de recursos a lo largo del Estado, donde a veces se superponen las competencias, se superponen la incidencia, después no se evalúa
ni por resultados, no hay indicadores de proceso que permitan decir, bueno, esto funcionó en un momento y ahora en este momento hay que tomar otra decisión porque realmente no estamos llegando o cambiaron las características de las familias o de lo que uno va a abordar. Al Estado uruguayo le cuesta ser eficiente. Nosotros, por suerte, tenemos un Estado que es garantista, pero nos falta la eficiencia. Lo que ustedes escuchan cuando los políticos hablamos a lo largo de muchos años, decimos que queremos reformar el Estado. Sí. Pero cuando, por ejemplo, acá hay un proyecto de ley. Mira, el expresidente Sanguinetti, que yo tuve una excelente reunión con el expresidente Sanguinetti, lo primero que me dijo, doctora, mire, el proyecto de ley que usted presenta es muy bueno porque es un ejemplo concreto de reformar el Estado uruguayo desde las características que tienen en este caso los hogares con niños, niñas y adolescentes y genera una planificación estratégica en conjunto, porque yo le pongo un ejemplo para la ciudadanía que nos escucha con mucho hablar. Una familia, yo hoy tomé contacto con una asociación de familiares de niños que tienen con trastorno del espectro autista. Migran por toda la burocracia del Estado para llegar a alguna prestación que da el BPS, otra que da el Ministerio de Desarrollo Social si tienen alguna característica. Hay 6.000 personas en el Uruguay esperando, en este caso, la posibilidad de entrar en el programa del Sistema Nacional de Cuidados de Asistentes Personales. Se superpone con otra prestación que acceden o no a través del Sistema Nacional Integrado de Salud. Después, todo eso genera una dificultad para que puedan ser incluidos en el sistema educativo. O sea, es un ejemplo de que cuando no se diseña el Estado desde las características que tienen, el objeto que uno tendría que incidir, se hace desde diferentes lugares. El otro día hubo un estudio de UNICEF donde decía demasiado poco y demasiado tarde. Esa es la inversión que el Uruguay hace en los hogares con niños, niñas y adolescentes. Miren, yo tengo 58 años. Yo era estudiante de la Facultad de Medicina y en el año 89, yo tenía 22, 23 años, ya fui a escuchar a Mabel Hoppenheim, una economista, y a Juan Pablo Terra, donde ya alertaban en esa etapa de un problema que en el Uruguay se nos iba a instalar, que después se definió la infantilización de la pobreza, que nos iba a traer consecuencias en los próximos 30 años, y es lo que nos ha sucedido en la trayectoria educativa. Uruguay es de los países de América Latina que peores indicadores tenemos en egreso de la educación media superior. No nos cuestionamos cuánto tiene que ver con lo que hacemos o no hacemos. Las características de cómo se incide, cómo se impacta en determinadas etapas de la vida, tiene que ver con lo que después vamos a hacer en la etapa adulta. Los países nórdicos no solo lo hacen por una cuestión de derechos, hacen una apuesta muy en recursos económicos, desde transferencias monetarias, desde cuidados, desde inserción en el mercado del trabajo, porque no hay política social más clara que la que se incide en el mercado del trabajo, pero se priorizan políticas a través de priorizar el empleo de mujeres y de jóvenes para que después de tener unas políticas de salud sexual y reproductiva, cuando las familias y las personas deciden si quieren o no tener hijos, también haya políticas de apoyo a eso, porque les es más barato. Porque está demostrado por economistas. Hay un economista que se llama Jane Heckman, que es un economista republicano, profesor de economía en la Universidad de Chicago, que demostró hace muchos años, y con ello ganó un premio similar, el premio Nobel de Economía, que se llama la tasa de retorno a la inversión. Claro. Por cada dólar que los países invierten en las primeras etapas de la vida, ese individuo, al ir llegando a la etapa adulta, le va a retornar a la sociedad entre el doble y el triple de esa inversión, entre 8 y 15 dólares de acuerdo a la proyección que se haga. Entonces, un país como el nuestro, que cada vez tiene menos nacimientos, en vez de querer tener ideas pronatalistas que no han dado resultado en ningún lugar del mundo, ¿por qué no garantizamos, si no somos capaces de cuidar Diputada, a los niños que tenemos? ¿está de acuerdo con la propuesta de las transferencias económicas para que terminen secundaria? Y la verdad es que yo creo que es una medida aislada, que sinceramente uno debería tener, que los jóvenes tengan centros de educación media capaz de 8 horas, con mejores indicadores de acceso a idiomas, a equipos interdisciplinarios. No solamente es un premio económico. El premio tendría que ser a través de la capacidad de estudio, pero de otras medidas. Yo ni digo ni que sí ni que no, pero creo que me parece una medida aislada. Bien. Y que me gustaría estudiarla en profundidad, porque si algo a mí no me gusta es reaccionar en contra de algo que no lo tengo totalmente estudiado. Creo que es una medida aislada que quizás
no permite... Fíjense, si yo miraba una noticia en el Liceo de Maldonado, un liceo súper poblado, con unas características de infraestructura paupérrimas. Entonces, no tenemos que cuestionarnos que tenemos que tener a veces una planificación de centros de educación media adecuada a lugares donde haya jóvenes para que a través del estudio tengan un incentivo, que tengan una extensión como las escuelas de tiempo completo, que ahora tenemos una oportunidad, que tenemos menos niños. ¿Por qué no mejoramos la calidad de la educación pública para tener una cohesión y una posibilidad mejor? Lo mismo pasa con los CAIF. Miren, diputada, espere que no me quiero, bien, si no nos extendemos demasiado y nos alejamos del proyecto, que la idea es tratar de entender qué destino puede llegar a tener. ¿Por qué la división jurídica del Palacio Legislativo advierte de algunas posibles inconsistencias? Y bueno, eso puede ser porque hicieron una lectura. Ustedes saben que a veces las lecturas jurídicas pueden ser variables, del artículo 174 que dice que el proyecto hace alusión a competencias que tiene el Poder Ejecutivo. Y la verdad que nosotros no lo hemos evaluado. Es un proyecto que les digo, ha pasado, el equipo jurídico que a mí me asesora es un equipo muy consistente, con docentes de la Universidad de la República, con técnicos que conocen el funcionamiento del Estado. Hemos pedido consultas a todas las instituciones quizás del Poder Ejecutivo que están implicadas en esto y realmente no toca las competencias, hace que cada uno haga lo que tenga que hacer. Entonces eso... podría ser, porque estuvimos viendo a Mira Cajarville, que habla del derecho administrativo, habla de las potestades que tiene el Poder Legislativo en legislar sobre un tema de gran prioridad y haciendo uso de esa evaluación que hace Cajarville del derecho administrativo, nosotros no observamos que toque ninguna de las competencias, ni la del INAU, ni la de la ANEP, ni del BPS. Hoy cuando se preguntaba si, que para mí es una pregunta injusta, ¿no? Como aplicable a todas las cosas que se proponen, si son la solución para tal problema, ¿no? Siempre va a ser que no, porque una cosa aislada no es la solución. Cabe preguntarse si este es el proyecto que está necesitando la realidad vulnerable de la infancia en el Uruguay. Es que yo diría que es el necesario junto con otros. Es junto con otros, pero este es el primer paso que ordena, porque si no tenemos la tentación siempre, Victoria, de fragmentar, de hacer un proyecto para recursos que entonces se sigue superponiendo para tener recursos ineficientes. Yo no digo que sea la solución a todo, pero es un ejemplo donde ponen el centro a las personas y el Estado va siendo eficiente desde ese lugar para después ver en una segunda etapa donde sí hay que asignar más recursos, pero con elementos de integralidad, de eficiencia, de eficacia. Burocracia. Menos burocracia, exacto. Alfredo. ¿Quién se opone a este proyecto, si es que hay alguien? Y bueno, yo he leído, nosotros el 8 de mayo fuimos a la Comisión de Población y Desarrollo con mi equipo a presentarlo al Senado. Y creo que hay observaciones de la senadora Carmen Sanguinetti diciendo que quizás es un manual de la política pública y bueno, todavía no ha tomado postura, ¿no? La senadora Carmen Aciaín, por lo que leí de la versión taquigráfica del miércoles pasado, que tiene algunas dudas con ese informe de la División Jurídica del Palacio Legislativo, de la Cámara de Senadores, querían consultar a UNICEF para tomar postura. Pero el senador Pablo ¿no consultaron ya a UNICEF ustedes en la elaboración del proyecto? Sí, pero no sé, lo van a convocar ahora de nuevo para ver. Nosotros tomamos contacto con... Es un organismo de cooperación internacional que encima hace 15 días trajeron expertos donde nos denota eso mismo, con países que tienen el mismo ingreso per cápita que Uruguay. Uruguay, de 40 países, es el tercero que peores indicadores tienen. O sea, no solamente es más recursos. Fíjense que este gobierno invirtió 50 millones de dólares, asignó, quiero decir, a partir de la rendición de cuentas del año 2021, y el nivel de ejecución no ha sido bueno. Llegó el total. No, ni siquiera en muchos lugares al 30-40%. Bueno, Victoria, un proyecto como el que está planteado sería ese gabinete. Sería el encargado de administrar esos 50 millones y distribuirlos y adjudicarlos. ¿Sabes lo que pasa? Más que los 50 millones, el Uruguay lo que le cuesta es planificar una estrategia.
Pero al margen, el problema. de la estrategia, después los recursos también administraría este gabinete. También, porque nosotros incorporamos cosas de que a diferentes sectoriales no les gusta, y esto vuelvo a mencionar al contador Conrado Hughes por su rol que tuvo en la OPP, no le gusta que ni la OPP ni el Ministerio de Economía y Finanzas, yo fui subsecretaria del Ministerio de Salud Pública 2 años, y a las sectoriales que son educación, BPS, hace para que la gente entienda, a veces no le gusta el rol que tiene la OPP y que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas en hacer un mecanismo de seguimiento, porque son los recursos del país y quienes tienen las competencias. Bueno, lamentamos que no les gusten, pero es lo que todos queremos como ciudadanos, ¿no? Bueno, yo creo que es algo de que, ¿verdad? Por eso genera resistencia. A ver, Connie, ¿qué pensás? Que ha sido aludido en más de una oportunidad. No me siento en lo más mínimo afectado, porque al contrario, el énfasis, el decreto que funcionó en la OPP durante 20 años lo había escrito yo, y el objeto en la definición primaria y el espíritu con el cual fue confeccionado era precisamente que la función de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto recogiera no solo la definición de la Constitución, sino algunas novedades en la tecnología de gestión, que era precisamente el planeamiento estratégico y la determinación de resultados de la asignación de recursos, porque la Constitución, está bien, fue hecha en 1967 y el principio era una novedad para aquella época que decía que se debían asignar las partidas por programas. Pero no se hablaba, porque tampoco, digamos, la Constitución tiene por qué llegar a ese detalle, no se hablaba de que cualquier programa que esté en el presupuesto nacional debe ser objeto de análisis y de evaluación, porque, como dice la diputada Lustenberg, si yo gasto y gasté toda la plata, pero no lo hice eficientemente, estoy dilapidando recursos públicos que son escasos, que surgen de los ciudadanos y por lo tanto merecen el respeto al ciudadano que pagó y la obligación estatal de la correcta gestión. No obstante, me preocupa que siempre puede haber entre Senado y diputados puntos de vista distintos. Uno siempre... yo soy partidario del sistema de bicameral precisamente porque tienen distinta integración y tienen inclusive distintos requisitos etarios, reflejan distintas cosas. Pero no entiendo esto que ha ocurrido, que es 76 en 86 sobre 99 diputados que aprobaron hace un año una legislación que tiene, digamos, todos los principios y la inspiración que nos señala la doctora Lustenberg, y se ha comido prácticamente 10 meses en el Senado sin avanzar y con pequeñas manifestaciones de partes de legisladoras, algunas de ellas versadas en temas jurídicos, que no es poca cosa, algún legislador suplente de Sartori, la doctora Ciaín, pero sí. ¿Cómo se explica? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Es decir, ¿usted tiene respuesta para eso, Cristina? Mire, la verdad es que no lo tengo. Yo he conversado con la vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón, y la verdad es que todavía no lo tengo analizado. Fíjese eso que usted decía. En la Cámara de Diputados tuvimos una discusión muy profunda de esto. El diputado en el Pleno, el diputado Ope Pasquet, que es un diputado muy también estudioso, y el diputado Luz, que yo puedo tener discrepancias desde otro punto de vista político, pero no puedo en ningún momento, al contrario, son legisladores que yo cuando hablan presto atención, saco apuntes de cosas que me ayudan a mi formación como legisladora por el perfil que ellos tienen desde el punto de vista jurídico y constitucional. Y ellos hicieron observaciones en la discusión del Pleno que las tomamos y nunca, lo aclaró el diputado Pepasquet, está en la versión taquigráfica, que tuviera un dejo de inconstitucionalidad. Fue preguntado específicamente. O sea, yo lo que creo también es que hay una resistencia intrínseca
espontánea que cada vez que uno va a hacer una reforma profunda, el Uruguay parece que nos retraemos como que todo funciona bien y los indicadores en infancia nos deberían alertar que realmente hay que hacer algo diferente. Entonces yo estoy abierta, hemos estado abiertos desde el año 2018, porque yo no desconozco que la primera instancia que no se votó es en el 2019. ¿Cuál fue la excusa en aquel momento? Y en aquel momento llegamos muy tarde, empezamos en el 2018, nos agarró el año electoral. Miren que yo aprendí algo como legisladora, tarea que me ha costado y la asumo con mucha responsabilidad porque mi perfil es más ejecutivo, tengo una formación más de que me gusta resolver el problema, pero aprendí mucho a aprender de la etapa legislativa. De la negociación. De la negociación, sí. Y cuando el voto de los ciudadanos creo que nos elige para que encontremos la mejor solución a los problemas que tiene el país. Pero aprendí que primero está la elección cuando uno asume, rápidamente están las elecciones departamentales, después empieza toda la conjunción de la puja presupuestal, por eso es la premura de aprender de errores, porque con estos 50 millones de dólares, si hubiéramos votado la ley en el año 2019, quizás se hubieran ejecutado con un diseño diferente, con un rol más activo el Ministerio de Economía y Finanzas, de la OPP, con ese gabinete que estructure una estrategia quinquenal y a mediano y largo plazo. Entonces, de verdad, me hace cuestionar que ese funcionamiento por las chacras, la burocracia del Estado, no puede ser más fuerte que una decisión política de lograr un consenso en algo. Fíjense, la diputada Carmen Tor del Partido Nacional, la diputada María Eugenia Rosselló y Felipe Esquipano del Partido Colorado, el diputado Sodano de Cabildo Abierto, el diputado Peña del Partido de la Gente en ese momento, casi todos intentamos buscar soluciones y aportes. Ahora se vinieron de nuevo las elecciones. Entonces ahora, este otro tema, pasa de nuevo las elecciones, tratamos de cuidarlo porque esta versión que aprendimos de errores y sugerencias que nos hicieron en la discusión anterior, la presentamos en el 2021, porque también en la banca del Frente Amplio teníamos diferentes opiniones. Yo no lo oculto de que había, pero logramos ese consenso, presentamos este proyecto para tratar de despegarlo de la parte electoral, porque en la parte electoral siempre se mezclan. El otro día alguien me hacía una observación por las redes que yo trato, la verdad que no las tengo en mi celular para concentrar la mayoría de mi tiempo en aportar, pero sí escucho y tengo un equipo que me las lee y me dice, Cristina, fíjate observación. Esto alguien que decía que yo estoy haciendo una política personal con esto, aportando un oportunismo. La verdad que la mayoría de los sociólogos y politólogos que tengo me asesoran. Cristina, tú sos una legisladora que aprende los temas, que estudia. Abrí tu cancha, porque si no, aburrís con este tema y no te reditúa políticamente. Y yo le quiero decir a la ciudadanía, al 7% de la ciudadanía en este país le importan los temas de infancia y de adolescencia. Y el Uruguay no va a ser viable porque ya cada vez tenemos mayores dificultades. Problemas delictivos, el narcotráfico, la falta de trayectoria educativa, problemas de salud mental que atraviesan a todos los sectores socioeconómicos. No es hora que un país preocupado por la seguridad social, como ustedes hablaban hace un tiempo, preocupado por los allanamientos nocturnos, bueno, una base importante empieza a ser porque el Uruguay ponga foco a esto. Si una de cada 2 mujeres en este país no accede al mundo del trabajo y son después las que están a cargo de muchos de estos hogares, tenemos dificultades. Si los jóvenes no acceden rápidamente al empleo, mediante, ojalá, una trayectoria educativa lo más prolongada para acceder a un mundo que cambia. ¿Cómo el Uruguay no va a cambiar el funcionamiento del Estado para compasar los problemas que tiene y los problemas que vienen? De verdad, el Uruguay hoy no se puede dar el lujo de que el origen donde nazca un niño determine las posibilidades que ese niño tenga de aprender. Yo soy pediatra y hace muchos años, pediatras, psicólogos, antropólogos, ya sabemos que lo que un niño pueda cómo se cría en los primeros años de vida, las posibilidades que tenga de alimentarse, de cuidados, de acceder a la salud, determina muchísimo las demás etapas de la vida. Y el afecto. Entonces, el afecto, eso, el afecto, pero a veces el afecto en familias que viven con emergencia habitacional, con otras urgencias, claro. Que hay 8.200 niños hoy, Victoria, que el Estado interviene, miren, había 811 en el año 2011. Niños que detecta el CIPIAP con situaciones de violencia, o sea, ya llegamos tarde. ¿Saben cuánto en el 2023?
8.271. Y el Estado no solamente llega tarde, sino después repara solamente el 10%. Entonces, ¿cómo después no vamos a tener los problemas que tenemos gravísimos de cohesión social? Cristina Lustenberg, diputada del Frente Amplio, muchísimas gracias por su tiempo y por esta lucha. Y hay esperanza, ¿no? Yo todavía tengo esperanza. ¿Hasta cuándo hay fecha? Y la verdad que hay fecha hasta el tiempo hasta el 15 de septiembre. Bien. La discusión mañana está, ojalá logremos lograr aportes, todo lo que... Nosotros siempre, miren, Cabildo Abierto nos hizo observaciones, todos nos han hecho observaciones y las hemos tomado. O sea, si hay alguna cosa a solucionar, hagámosla, se hace, pero no digamos lo vamos a archivar para seguir haciendo más de lo mismo. Y vamos a firmar acuerdos electorales diciendo que la infancia es importante para repetir los mismos errores, por más voluntad, que yo no desconozco que se hayan hecho cosas. No quiero ser soberbia, pero además, porque desde la creación de los centros CAIF para acá se han hecho cosas. No creo que signifique tirar por la borda un montón de cosas que se hicieron. Para nada. Recordemos cuál es el concepto de este proyecto, ¿no? Es como una nueva gobernanza, digamos, en lo que es la atención. Y que las poniendo prestaciones como eje lleguen al en niño. el tiempo que precisan los niños, de forma ordenada, exacto, coordinada, y usando la mejor eficiencia los recursos del Estado para ahí sí ver dónde habría que asignar más recursos. Bien, lamento que se nos fue el tiempo en este bloque. Después de la pausa, a los demás panelistas, ¿sí? Cristina Lustenberg, muchas gracias. Ya venimos. Gracias.